Buen lunes, querido Esteban. ¿Cómo andamos? Buen día, Alejandro. Buen día a toda nuestra audiencia también. Tema importantísimo, Esteban, con una nueva edición de el Foro Internacional de la Lectura que tuvo lugar en Chaco y que da lugar a algunas seguramente interesantes reflexiones de tu parte. Bueno, seguramente, ¿no? Si nosotros pensamos en Chaco, en Formosa, en Misiones, y quizás en las provincias de nuestro norte, pensamos y sabemos, ¿no? Enseguida referimos palabras como pobreza, analfabetismo, desigualdad, ¿no? Pero es en esa misma región que, sigue habiendo como siempre esperanzas, y se realizó en Chaco la 30ª edición, hace 30 años, que Mempo Gardinelli, un escritor chaqueño muy conocido, junto a su fundación, realizó nuevamente la semana pasada este 30º encuentro, un foro internacional de fomento de la lectura. Bueno, es algo que se viene haciendo en 1996, ¿no? Y él comenta que lo plantea más que nada como una forma de resistencia cultural a aquellos años tan complejos para la Argentina, ¿no? Con tantas desigualdades, ¿sí? Según el Observatorio Social de la UCA, esa región del noreste argentino es la región con más desigualdades y con mayor cantidad de problemas ligados fundamentalmente a la educación, ¿no? Bueno, en ese contexto, ¿qué podemos pensar? ¿Por qué tan importante la lectura? Y cómo este foro trata año a año de concientizar con, escritores, editores, público, chicos de escuelas que invitan desde distintos lugares de Chaco y de las provincias aledañas. Bueno, Alejandro, vos sabés que nuestro cerebro, en este mismo acto, cuando yo estoy hablando contigo, cuando vos me estás escuchando, cuando nuestros oyentes también están escuchando y prestando atención, el cerebro piensa, nuestro cerebro comienza a hacer operaciones lógicas, cognitivas, y fundamentalmente pensamos a través de palabras, ¿sí? Eso que los psicoanalistas llamamos significantes. Esas palabras son como los ladrillitos que usa nuestro cerebro para construir ideas. De ahí que, obviamente, el manejo que nosotros tengamos con nuestra capacidad lingüística, con el lenguaje, es muy importante, ¿sí? Creo que el año pasado hablábamos en una columna de la cantidad de palabras que puede manejar una persona y la cantidad de palabras que lamentablemente estamos manejando en la actualidad, ¿sí? Entonces, decíamos como en un estudio, no recuerdo ahora bien el dato, pero los adolescentes aquí en nuestro país están manejando cada vez menos palabras, menos cantidad de palabras. Y obviamente cuando manejamos menos cantidad de palabras, nuestros pensamientos caen en calidad, ¿no? ¿Y por qué la lectura? Bueno, la lectura, digamos, cuando nosotros leemos, cuanto más leemos, logramos una mayor comprensión de texto. Algo que cualquier docente de secundaria o de universidad o de inclusive de formación terciaria te va a decir que hoy lamentablemente los adolescentes tienen serios problemas de comprensión lectora, es decir, leen y no logran entender lo que han leído y tienen que volver a leer ese párrafo y volverlo, algo que hace, digamos, retrasa mucho la lectura. Y si a eso le sumamos algunos problemas que muchísimos chicos y chicas tienen con el foco atencional y con la distracción en esta vida llena de pantallas y distractores, obviamente que
la capacidad de comprensión de texto baja muchísimo, ¿no? Hace poquito hablaba con un directivo de un instituto terciario municipal aquí, y bueno, claro, los alumnos tienen buen desempeño en materias que tienen que ver con la memoria, por ejemplo, recordar grupos musculares, determinados movimientos, determinados huesos, pero en las materias que son más pedagógicas, didácticas o sociales, gran parte de todo el alumnado obtiene menores notas, ¿no? O sea, les cuesta a los chicos, si estamos hablando de jóvenes que ya terminaron el secundario y que en este caso quieren ser docentes de educación física, ¿no? O sea, la lectura es importantísima también para la riqueza del lenguaje, para entender la metáfora, la metonimia, para entender que podemos utilizar distintas palabras para decir más o menos lo mismo, o que una palabra puede representar varias cosas. Cuando un niño, una niña comienza a leer, bueno, su capacidad cognitiva se eleva, son chicos y chicas, digamos, mucho más despiertos, podríamos decir, que enseguida van a poder leer entre líneas o poder entender lo que otra persona le está queriendo comunicar. La lectura también tiene que ver con la creación, con la creatividad, porque cuando vos vas leyendo, leas lo que leas, desde una historieta hasta una novela o hasta un libro de historia, la lectura te traslada a otros lugares y la lectura nos permite conocer experiencias que de otra manera no hubiéramos conocido. Si leemos un libro sobre una aventura que sucedió en Alaska o que sucedió en Ushuaia, ahí vamos a conocer qué pasa con las montañas, con la nieve, con los lagos, y quizás nunca hemos tenido la posibilidad ni de ir a Alaska ni de ir a Ushuaia. Obviamente, cuanto más leemos, vamos aprendiendo a interpretar otras historias, a conocer otras historias, y por ende las herramientas para resolver conflictos, por ejemplo, van a crecer también, porque vos en la lectura, cuando hablamos de un autodidacta, por ejemplo, ¿cuántas personas conocemos que quizás no tuvieron la suerte de terminar el secundario o en otra época tuvieron que salir a laburar, pero son personas que leen habitualmente? ¿Cuánta sabiduría en esas personas, ¿no? Que quizás no tienen inclusive un título, pero, che, qué interesante que es hablar con esta mujer, cuánto sabe, y bueno, eso se lo dio la lectura, ¿no? Y fundamentalmente la lectura está, obviamente, relacionada con el rendimiento escolar, y si estamos hablando de la formación escolar, estamos hablando de esa tríada: lectura, escuela y empleo. Y esto también es algo que nosotros tenemos que entender, quizás, porque por ahí muchísimas personas pueden decir, bueno, a mí no me interesa mucho la cultura, no me interesa mucho la lectura, digamos, leyendo no gano plata. Bueno, obviamente que hay una correlación directa entre nuestro nivel educativo y el tipo de empleo que nuestros hijos e hijas pueden obtener, ¿no? Por ahí es algo muy sencillo, pero lo vamos a explicar. Obviamente que cuanto vos más formación tenés, más posibilidades de acceder a empleos, y empleos mejor pagos. Hemos hablado en esta columna, Alejandro, muchas veces que el sistema, lamentablemente, empuja a que cada vez haya menos posibilidades. Y los chicos y chicas que no pueden terminar el secundario o que tienen una muy baja comprensión lectora o muy bajo rendimiento cognitivo, y lamentablemente van a ser adultos que van a acceder a trabajos muy rudimentarios y muy mal pagos, que por cierto podemos decir es lo que quiere el sistema, ¿no? Muchos trabajadores haciendo mucho, ganando poco.
para que un pequeño sector de la población siga obteniendo muchísimas ganancias. Mira, les traje un único dato, tenía otros datos acá del Observatorio Social, pero vamos con estos que así no extendemos tanto la columna. Datos del cuarto trimestre, ¿no?, del 2024, o sea, octubre, noviembre y diciembre del año pasado, del INDEC. Un estudio que correlaciona el nivel educativo con la inserción en el mundo laboral. Uh-huh. En ese último trimestre, los profesionales universitarios, o sea, en el último trimestre del año pasado, los profesionales universitarios pudieron obtener un 11,7% más de empleos, ¿sí? Es decir, la generación de empleo, podríamos decir, creció para este sector 11,7%, 12% vamos a decir. Los técnicos y oficios crecieron un 8%, ¿sí? O sea, hubo un aumento de las posibilidades laborales para técnicos y para personas que manejan oficios en un 8%. Ahora, cuando vamos a las personas con poca capacitación, operarios, decreció, o sea, digamos, bajaron los empleos en el último trimestre un 2,8%, y para empleados no calificados sin secundario terminado descendió un 6% el empleo. Eso estamos hablando el último trimestre del año pasado. Es probable que en este segundo trimestre las cifras estas, lamentablemente para estos sectores, hayan aumentado, ¿no? Es decir, cuanto menos capacitación, menos posibilidades de empleo vas a tener. Y la capacitación, una de las herramientas fundamentales, es el tránsito por la escuela primaria, la escuela secundaria. Y la columna vertebral de esa formación, podríamos decir, es la lectura. Entonces, en este foro lo traje hoy para que nos sirva como faro, como un tizón ahí ardiendo, como una llama que dice, che, muchachos, es por acá, ¿eh? Ahora que esta frase se ha popularizado, ¿no? O cuando dicen, no la ven, bueno, hay que verla. La lectura es una herramienta maravillosa. Y entonces, como decimos siempre, Alejandro, para el final dejamos alguna herramienta, alguna perlita. Bueno, tratemos de fomentar la lectura en casa, ¿no? Sobre todo para púberes, niños, adolescentes, que se lee muy poco. Hace algunos meses leí una estadística. En Estados Unidos la mitad de la población no ha leído un libro en los últimos 20 años. Y menos del 10% de la población lee 1 o 2 libros al año. Eso pasa en Estados Unidos. Bueno, yo creo que quizás esos guarismos no están tan lejos de los nuestros. Entonces, bueno, leamos, fomentemos esta maravillosa herramienta, este maravilloso puente hacia mundos maravillosos, no solo que te lo puede dar la novela o la ciencia ficción, sino también podemos empezar a leer el diario, ¿sí? También es cierto que un pueblo instruido, una sociedad lectora, una sociedad que lee diarios, es una sociedad mucho más inteligente, para ponerle un adjetivo que nos entendamos, mucho más difícil de mentir, de engañar. Entonces, en un mundo tan complejo, donde hay que leer mucho entre líneas y cada vez más, estamos en una seria crisis de esa capacidad que tenemos los seres humanos de trabajar con nuestras palabras, entender las palabras, entender nuestro lenguaje. Por eso que
por 30 años consecutivos un grupo de personas decida hacer un foro sobre lectura y fomentar la capacidad de la lectura, es muy esperanzador. Y bueno, ojalá que nosotros podamos entender, sobre todo los papás y las mamás que están del otro lado, que en vez de regalar una tablet, regalemos libros, que en vez de regalar ropa o alguna tontería, podamos regalarle un libro, aunque sea para un niño, para nuestro nieto de 5 años, empezar a fomentar esa pasión por la lectura, por los libros, que es el mejor regalo que un abuelo o una abuela puede darle a su nieto, sobre todo pensando en el futuro y sobre todo pensando en las posibilidades de desarrollo social y familiar que van a poder llegar a tener las generaciones futuras, querido Alejandro. Sin dudas, buen disparador este foro número 30 del fomento del libro y la lectura, que ha comenzado en Chaco, allí de la mano de Mempo Giardinelli, a quien se lo puede leer en página 12, por ejemplo, con algunas columnas que a veces compartimos en sus tapas y que, ha servido como disparador para este lunes de análisis de tu mano, Esteban, que siempre valoramos. Muy bien, bueno, buena semana para todos y utilicemos esa herramienta, ese poder de la palabra que vale mucho más que cualquier otra arma y que obviamente los que manejan el planeta no quieren que leamos. Un fuerte abrazo y hasta la semana próxima. Chau, chau. Esteban Gómez con nosotros, nuestro psicoanalista de cada lunes.